Bienvenidos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Gustavo Zafra Roldán. Gustavo Zafra Roldán, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia. De su importante trayectoria profesional se destaca su calidad de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 1991, miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conjuez de la Corte Constitucional, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, procurador general elegido por el Senado de la República, miembro de la Sala Disciplinaria de la Bolsa de Colombia S.A. Doctor Zafra, en primer lugar le agradecemos que haya tenido la deferencia de venir a la Universidad de Medellín, está en su casa. Muy agradecido, Mario Alfonso, contigo, con tu equipo de investigadores y, por supuesto, con la Universidad de Medellín. Un gusto estar otra vez aquí en Medellín. Doctor Zafra, en este proceso de finales de los años 80, principios de los años 90, ¿cómo surge ese proceso en el caso suyo de la participación, de la voluntad de participar en la Asamblea a partir de los hechos de finales del año 89 y principios del año 90? Yo estaba fundamentalmente en la academia, era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Buenaventura en Cali, y varios de mis alumnos, tanto de la Universidad Javeriana, donde había dado clases, como en la misma San Buenaventura y en el ICESI, pues me invitaron a participar en un proceso de recolección de firmas. Muchos de los sectores políticos en que ellos actuaban, pues coincidían en que una propuesta, digamos, desde la academia podía ser importante, y finalmente, después de tener las firmas recolectadas, el Partido Liberal al cual pertenezco resolvió darme mi apoyo. Poco les creé el hecho cumplido y entonces resolvieron como montarse al carro de la victoria, bautizarnos. Pues después resultó que alcanzamos a salir, como decía el doctor Palacio Rudas, un poco llegando por residuos, pero pues ese fue el proceso, porque obviamente la clase política de la época miraba con cierta reticencia el proceso constituyente, como finalmente en parte tuvo razón, que era que la constituyente podía terminar siendo un boomerang contra el Congreso, como efectivamente al principio pasó. Doctor Zafra, usted como académico y máxime en ese momento, había ya trabajado en algunas discusiones con algún sector intelectual o ¿cómo elaboró esa propuesta con la que construyó su plataforma? Yo estaba liderando un proyecto de apoyo a los pequeños municipios de Colombia a través de una ONG que todavía existe, que se llama Procomún, que se había creado en la época del gobierno del presidente Barco como una ONG mixta entre sector público y privado, y que había liderado el exministro de gobierno y exalcalde de Cali y el rector de los Andes, el doctor Rodrigo Escobar Navia. Yo lo sucedí a él en Procomún. Seguimos trabajando mucho el tema de municipalidad, en el que sinceramente seguimos siendo unos convencidos de que allí está la democracia real local, y a partir de allí alimentamos mucho la discusión teórica tanto en el gobierno de Barco como en el siguiente gobierno de Gaviria. Lo digo sin falsas modestias. Parte de los documentos que incorporó el gobierno a su propuesta oficial de descentralización se trabajaron desde Procomún y por supuesto desde la Federación de Municipios. Además había trabajado en Naciones Unidas el proceso de descentralización y muy cerca de Planeación Nacional, con la ayuda además de FESCOL, la Fundación Eber. Entonces es todo este conjunto como de centros académicos y de gobiernos lo que terminaron alimentando lo que fue nuestra propuesta en la comisión en que estuve de descentralización. Doctor Zafra, justo en ese momento estaba empezando el proceso fuerte de fortalecimiento de la democracia local en los municipios. En el año 88 fueron las primeras elecciones locales, en el año 90 precisamente fueron las segundas elecciones de alcalde.
ese proceso sirvió como fundamento y como apoyo para a fomentar esa participación, que era como el boom de la defensa del desarrollo municipal. Claro, por eso digamos que en la constituyente los municipios le ganan, digamos, la carrera a los departamentos, a las mismas regiones y provincias, porque como tú muy bien lo has dicho, Mario, ya había un proceso en desarrollo a partir de la elección popular de alcaldes, en un camino que ya se estaba recorriendo y que había que consolidar. De hecho, en la Comisión Segunda y en la misma constituyente, yo diría que todo el mundo era municipalista. Donde hubo, digamos, diferencias de criterios, obviamente respetables, eran que algunos le apostaban más a las regiones, otros a los departamentos, del nivel intermedio, otros a los distritos y otros a las provincias. Entonces, el nivel de intermedio, y por eso yo acepto las observaciones cuando dicen que quedó como a medio hacer el nivel intermedio, porque no hubo los consensos totales, sino los consensos mínimos sobre el nivel intermedio. En cambio, sobre el municipio hubo consensos prácticamente totales. Se fortaleció el proceso, no se disminuyó, sino que antes se fortaleció, claro, y el proceso ha ido avanzando. Y cuando tú analizas los 3 artículos que eran, digamos, la canasta financiera de la descentralización, realmente el empoderamiento financiero fue a nivel de los municipios y por supuesto de los distritos. En cambio el departamento salió en sus platas, por decirlo de alguna manera, y la región quedó como una posibilidad y la provincia como una posibilidad, que fue el consenso de transacción que se logró en la asamblea. Con Eduardo Verano, que al principio tuvimos, por ejemplo, unos forcejeos muy grandes en la comisión, finalmente terminamos votando ambos la fórmula de transacción de los artículos 306, la RAP, regiones de planificación, y la 307, las regiones territoriales, que con razón Eduardo dice que el Congreso se las ha enmochilado, y ahí hay una advertencia de la Corte Constitucional en la última decisión sobre la ley orgánica diciendo, mire, exhortamos a que ustedes desarrollen tanto las regiones como las entidades territoriales indígenas, porque no pueden quedar enmochiladas en lo que fue la voluntad, digamos, del constituyente. Más o menos guardando las proporciones, sucede el mismo evento que con la reforma del 68 de las comisiones de plan, que estaban previstas y pasó, murió la Constitución y nunca hubo la comisión para expedir el plan de desarrollo. Porque es que el Congreso le tiene miedo a la región territorial porque... Y el gobierno mismo, el nivel horadaría el poder político de los caciques actuales. Entonces eso hay que decirlo con franqueza. Todos son amigos de la reelección, pero no de los que están en el gobierno que se puedan reelegir. Exactamente. Entonces, si tú pasas a un sistema regional o a un sistema distinto de circunscripción electoral, pues terminas socavando el poder electoral de los dueños del Congreso en el momento. Entonces el Congreso ha mirado eso con cierta prevención. El caso más paradigmático de esto, yo siempre lo he sostenido, es el caso del departamento del Cauca, por ejemplo. Si tú aplicas criterios de provincialización, de distritalización y de regionalización en el Cauca, Cauca puede quedar reducido a Popayán, porque el norte del Cauca está en la influencia del Valle del Cauca. La bota caucana es más indígena. Las antiguas las antiguas intendencias y comisarías. La costa pacífica caucana nada que ver con nadie. Está aislada, sí. Y los territorios indígenas tienen su presencia muy fuerte en el Cauca. Entonces el Cauca obviamente quedaría por lo menos rediseñado en la reingeniería de poder político si se desarrolla el modelo constitucional original. Doctor Zafra, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes voy a esbozar el tema sobre el cual trabajaremos en el segundo bloque. Ya es el proceso de discusión justo desde la elección hasta la instalación de la Asamblea, pero eso lo vamos a hablar ahora después del corte. Esperamos que nos acompañen luego de unos breves mensajes institucionales y regresamos a su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor Zafra, antes del corte le había esbozado el tema sobre el cual va usted a ilustrarnos y discutir un poco sobre en este momento. Doctor Zafra, ¿cómo se logró articular ese proceso desde
la conformación de las mesas, luego primero la elección, luego la conformación de las mesas preparatorias y ya la instalación de la asamblea. ¿Cómo fue ese proceso y cómo logró articular o cómo vio usted articular los distintos proyectos e incluso los que llegaban de todas las propuestas de la sociedad? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. A ver, recordemos algo clave. ¿Por qué la necesidad de una asamblea constituyente? Porque ya había habido 2 intentos de reformas constitucionales colapsadas en la Corte, 88, la pequeña 89. constituyente Del 74, López cierto, sí, y la reforma Turbay, que ambas fueron declaradas inconstitucionales. En un intervalo de año y medio, 2 años, habían sido asesinados 4 candidatos presidenciales: Galán, Pardo Leal, Jaramillo y Pizarro. Y obviamente la sociedad, y ahí jugó un gran papel la universidad, comenzó a decir: este país hay que salvarlo, todavía podemos salvar a Colombia. Tuvo el eco en los medios de comunicación que le ayudaron a los estudiantes, la famosa marcha, digamos, del silencio, en homenaje sobre todo a Luis Carlos Galán, y fundamentalmente se fue creando a raíz de la elección del presidente Gaviria, cuando realmente hay que reconocerle el mérito que Barco también había pensado en este mecanismo alterno de reforma, y obviamente el Consejo de Estado se lo detuvo en una decisión ahí un poco sui generis del doctor Benavides Melo, un auto de suspensión provisional del decreto. Cuando llega ya el tema a la Corte, lo recoge Gaviria como presidente, viene una presión muy fuerte sobre la Corte Suprema para que cambie su jurisprudencia de que sí se podía trabajar una reforma por vía de una asamblea constitucional, porque en esa época no se hablaba de constituyentes. Tenía que ser un medio institucional. Sino de una asamblea constitucional, y entonces por un decreto de estado de sitio la Corte termina dándole la bendición con una mayoría precaria, 2 votos más frente a los que se opusieron. Y básicamente en el país se va creando la necesidad de unos cambios temáticos fundamentales en derechos, equilibrio de las 3 ramas del poder, una nueva justicia, un nuevo modelo económico más abierto, internacionalizado, y por supuesto una descentralización mucho más fuerte. Eran como los 5 grandes ejes conceptuales. Y eso se lleva a unas mesas preparatorias que el gobierno auspició más o menos en 800 municipios, alcanzó a llegar a la base de datos de la asamblea, todo eso lo podías tú mirar en los computadores según los temas, unas 150.000 propuestas. Cuando tú haces ese rastreo de esas 150.000 propuestas, pues encuentras obviamente que todas no son posibles. Yo estaba revisando para esta charla, había propuestas hasta de establecer la silla eléctrica en Colombia. Entonces, pues, imagínate pues de qué estamos hablando. De todos los colores, había de todos los colores, exacto. Y obviamente se fueron detectando unas identidades en temas fundamentales. La oportunidad dependía mucho de cada constituyente de incorporar en su agenda el proyecto del cual era responsable, digamos, las distintas propuestas, porque el reglamento que finalmente se aprobó exigía que tú hicieras un barrido sobre las propuestas temáticas. Voy a poner un ejemplo. Yo que trabajé el tema de departamentos, pues miré las 180 propuestas más o menos que había sobre asambleas departamentales. Aquí entre nos el 80% proponían la supresión de las asambleas departamentales. Entonces lo que no era muy fácil era encontrar un sistema alterno a la supresión de las asambleas. Entonces terminamos básicamente en una fórmula que era tratar de llegar a una circunscripción electoral por provincias de los diputados, que eso estuvo vigente hasta el año 93, eso fue aprobado en la Constitución, lo que pasa es que nunca se desarrolló, y en el año 93 el Congreso le dio miedo que se le crecieran los feudos, coroneles, que eran los diputados, a los generales, que eran los senadores. Entonces la reforma del 93 eliminaron esa posibilidad, que yo sigo viendo válida, por ejemplo, para un proceso de paz, una representación geográfica mucho más legítima a nivel de intermedios. Que tenga contacto directo entre la región. Como existe en muchas partes, ¿no? De pronto unas circunscripciones mayoritarias en provincias que permitan una mayor legitimidad de representación democrática en las asambleas departamentales o en las regionales, si es que finalmente se decide irse a la región y no a los departamentos. Pero eso te muestra cómo obviamente esas 150.000 propuestas tuvieron que irse decantando. Hubo entidades que tuvieron mucho más peso. Yo, por ejemplo, siempre he reconocido en Antioquia las propuestas del Grupo Quirama.
Grupo Kirama tuvo una gran influencia sobre el modelo de descentralización y de autonomía que finalmente quedó en la Asamblea, y por eso sería tan bueno historiar eso del Grupo Kirama con más doctor cuidado. Rodríguez Arbeláez, ¿Cierto? y Todos esos grandes personajes de Antioquia, Agudelo Villa, el mismo obviamente doctor William Jaramillo, en fin, no quiero pecar por omisión, pero hay Ciro Giraldo, unas personas extraordinarias que aportaron en su momento, Joaquín Vallejo, por ejemplo. Pero el tema es que entonces eso dependía mucho del trabajo que hiciera cada constituyente en su tema, barriendo las 150.000 propuestas a ver cuáles eran pertinentes o cuáles no. Eso era parte del ejercicio de hacer la tarea. Hubo entidades que tuvieron mucho peso, la Federación de Municipios, por ejemplo, los temas que yo manejé, la Fundación Ever de FESCOL tuvo mucho impacto, los trabajos de Naciones Unidas en muchos temas, por ejemplo, obviamente toda la apertura internacional que había hecho el gobierno de Barco, no se trataba de devolver el modelo económico, por ejemplo. Los estudios que ya se habían hecho y aprobado sobre Fiscalía y Administración de Justicia en la fallida reforma Turbay. Que lo desapareció en el los 91. colegios de abogados llevaron sus propuestas. Hasta recuerdo una como anécdota también de la Asociación de Retirados de la Policía, que paradójicamente ellos, muy interesante, querían sustraer a la policía del Ministerio de Defensa. Volver antes del gobierno del general Rojas. Un poco lo que ahora se está otra vez proponiendo, ¿no? Entonces hay unas identidades interesantes. El tema indígena obviamente estaba en la mesa. El tema afrocolombiano, por ejemplo, había una luz de propuestas sobre eso, pero el error de los afrocolombianos fue que no llegaron con candidatos propios, como sí lo hicieron los indígenas, entonces tuvieron que ir a remolque de los constituyentes que de buena voluntad les quedaron un tiempito ayudar. para hacer. Exactamente. Entonces todo eso pasó. Obviamente hay una propuesta eje del gobierno que algunos de los constituyentes piensan que tuvo menos influencia, otros pensamos que tuvo una influencia relativa y otros, como el mismo gobierno de la época, dice no, es que la constituyente es la que nosotros hicimos, la Constitución, y eso es exagerado. Yo creo que hay algo de mezcla de coincidencias entre las propuestas de muchos de los movimientos y partidos políticos que fueron autónomos en la Asamblea y del gobierno, pero no porque el gobierno hubiera tenido, digamos, el poder para imponer, porque el gobierno quedó en minoría. Los liberales éramos solo bien contados, con ayuditas 25, metiendo allí al representante de las juventudes y al representante de bienestar familiar que siempre votó con nosotros. Doctor Zafra, aquí vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero vamos a continuar apenas volvamos. Los invitamos, después de unos breves mensajes institucionales, a continuar en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor Zafra, antes de la abrupta interrupción que le hice, usted nos estaba comentando que se presentaron muchas propuestas y que se estaban articulando y que hubo distintas visiones acerca de esas propuestas. Ese proceso, ¿cómo lo vieron después de la Asamblea y cómo lo ve ahora? Yo diría que el 90% de lo que quedó en la Constitución original del 91 tiene el consenso de todas las fuerzas políticas y eso tiene una enorme legitimidad. Voy a poner toda un la ejemplo. Fortaleza democrática que uno quiere. El tema de derechos, por ejemplo, ahí sinceramente puede haber unas salvedades. Si tú traes Esguerra y a Yepes y entonces te dicen tutela contra sentencias, no, y si traes a De la Calle te dice que sí, pasó la tutela contra sentencias. Entonces, fuera de ciertos, digamos, sesgos que puede haber sobre unos temas, el bloque de derechos fue aprobado por abrumadoras mayorías. Y no había mayor discusión en ese momento. Pues digamos, hay discusiones una vez puntuales. Aprobado, estuvieron convencidos. Convencidos de que el tema de derechos, porque entre otras era incorporar todos los tratados de derechos humanos que de hecho Colombia ya era legislación había incorporado. Entonces era un tema más, si se quiere, de efecto pedagógico. Obviamente la tutela y todas las acciones constitucionales es el gran logro de la Constitución del 91. No solo declarar los derechos, sino efectivos mecanismos de protección.
que ahora el gobierno actual, entre otras, quiere echar para atrás con el famosa sostenibilidad fiscal. Yo molesto mucho a los del gobierno, digo, bueno, ¿qué es eso de medir el impacto fiscal de una tutela? ¿Le vamos a poner medio marcapasos al señor que vamos a operar de corazón? O le vamos a poner el chino para que sea más barato. Sí, medio marcapasos, ¿cómo es el asunto? Que es una irresponsabilidad tremenda del gobierno, aprovechemos la cuña. Pero ¿para dónde va el tema? El tema va que, por ejemplo, en descentralización todo el mundo está de acuerdo que hay que mejorar la descentralización. Todo el mundo está de acuerdo en un Estado social de derecho empujando la salud y la educación. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que restablecer cierta ingeniería constitucional de equilibrios entre legislativo, ejecutivo y judicial. Exagerado, no, hay que volver a un justo y todo el mundo control. está de acuerdo de que habíamos que tener que hacer un Estado social de derecho, pero en un modelo de respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. Entonces esas líneas fundamentales fueron votadas por mayorías de 60, de 70 votos posibles, más del 80%. Y si en algún caso no fueron votadas era por algo de ausentismo, pero no porque hubiera oposición. Eso está muy bien descrito en un libro de Manuel José Cepeda sobre las votaciones esenciales. En lo que uno no coincide con Manuel José Cepeda, que es mi amigo, pero lo digo con franqueza, es decir, ese es el proyecto del gobierno. Porque no, normal, no es el proyecto del gobierno. Fue unas coincidencias de muchas propuestas políticas en unas tendencias que eran obvias. Era como si uno dijera, no, la fiscalía ya venía de la época de Turbay, ¿no? Se adaptó, pero era otro modelo fiscal, la idea, claro. ¿cierto? La pequeña constituyente de López era el tema de descentralización. Y el fortalecimiento Entonces esa vaina territorial. de que ahora las cosas que funcionan le resultan padres, ¿no? Aquí más bien no la irresponsabilidad de paternidad, sino que ahora todo el mundo quiere ser padre de lo que funciona. Todos dicen y que nadie quiere ser padre de lo que no funciona. El triunfo tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. No los tiene. Yo ahí tengo la ventaja de que, como dicen que los departamentos quedaron mal configurados, yo digo, yo asumo la responsabilidad de los departamentos, pero eso es mío, pero por eso hay departamentos y por eso el mundo de constituyentes pudieron ser gobernadores. Entonces no sé qué, no sé qué, les digo yo. Pero bueno, ¿pero a dónde va el tema de fondo? Sí hay una gran base de consenso. Yo diría que la constituyente del 91, su gran fortaleza es la legitimidad de consenso en los factores de poder que obraban en esa época, que no necesariamente son los mismos de ahora, ¿okay? Pero en su época tuvo una enorme legitimidad. Nadie puede discutir la fortaleza democrática que surge de la Constitución. Exacto. Ahí han hecho una discusión de que, mire, el Congreso fue elegido con 8 millones de votos y ustedes solo con la mitad. Y yo digo, evidente, los partidos políticos no salieron a votar. Y uno no podía ir a un pueblo a ofrecer, ¿qué? Un pedazo de artículo constitucional. Sí. Ahí no hay puesto, no hay vía, no hay escuela, no hay nada. Es una campaña con las uñas, sin bolsillos, sin monedas, sino a punta de ideas. Esa es la verdad. Entonces yo sí creo que la legitimidad no se puede medir en el número matemático de votos, sino en lo que el país después resultó adoptándola e internalizándola. Y a eso ayudó mucho, obviamente, los mecanismos de tutela, los impactos en educación y salud iniciales, aunque después las contrarreformas cortaron eso casi que en una tercera parte, los recursos de educación y salud. Pero obviamente Colombia ha dado una muestra, sobre todo con la creación de la Corte Constitucional, de que está liderando el derecho constitucional en América Latina, por lo menos. Y que se pueden hacer reformas sin golpes y se pueden hacer reformas sin golpes, aun cuando el Congreso en su momento dijo aquí va a haber sangre y aquí nos sacan arrastrados. Pero es institucional en última, no hay rompimientos institucionales, no hay cierres de Congreso. No hubo un tiro, por decirlo así, no hubo un tiro por parte de la Constituyente, definitivamente. Doctor Zafra, en este momento, ¿cómo ve usted el problema en el que ha trabajado y sigue trabajando, que es el tema territorial? ¿Cómo lo ve hoy? Yo le digo mucho a Eduardo Verano, con el cual coincidimos en unos temas y en otros no, que él tiene que seguir evangelizando la región, porque yo creo que en un país en paz, ojalá lo logremos, digamos en unos 20 años, y soy optimista, el modelo de Estado regional es un buen modelo. Obviamente habrá que trabajar mejor el tema de regiones, el modelo de unas nuevas representaciones en el Congreso. Uno podría imaginarse, por ejemplo, un Senado representado regionalmente y una Cámara, digamos, como está actualmente. Uno podría ver ese bicameralismo con algún sentido. Uno podría ver un modelo mucho más cerca, digamos, a los modelos intermedios autonómicos españoles, como el caso italiano o el caso mismo español, a pesar de sus dificultades. Cierto
federalismo moderno, muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, donde obviamente el Estado de la Federación ha asumido roles en migración y por ejemplo, en el POS, se volvió un tema desde la Federación, y ciertas atemperaciones en el tema tributario que permitan una mayor, digamos, palanca financiera a los entes intermedios o subnacionales. Pero eso es una tendencia, yo diría que eso hay que mirarlo como un proceso. El error nuestro en el tema colombiano de ver la descentralización es que creen que eso se puede hacer de un día para otro. Empoderar 1.120 municipios que son tan distintos, pues eso no se puede. Con los mismos departamentos, la velocidad de desarrollo de Antioquia es distinta a la velocidad de desarrollo, todos lo sabemos, por ejemplo, de las antiguas intendencias y comisarías, o de la Amazonía. Doctor Zafra, este es un tema muy importante, pero entonces yo lo voy a comprometer para que vuelva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y esperamos a todos ustedes que nos acompañen en otra próxima oportunidad de Entre Líneas, su programa de opinión de la Universidad de Medellín. Muchas gracias.